Muy bien, hermanos, seguimos con la doctrina de la Iglesia y hoy nos toca Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. El ministerio de los adultos en la Iglesia. Tito está después de 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, es decir, las personas de edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Muchas veces pensamos, que si una persona tiene el privilegio de llegar a la vejez, esa persona se distinguirá por su madurez, sabiduría y paciencia. Pero no siempre es así. Muchos de los adultos tienen fama de ser inmaduros, impacientes, solitarios, dependientes o perezosos. Lamentablemente es una realidad. A veces creemos que la persona cuando llega a la vejez es una persona que tiene madurez, está llena de sabiduría, pero nunca es así. No siempre es así. A veces esas personas se caracterizan por cosas como la impaciencia, la soledad, la dependencia o la pereza. Estas personas han llegado a la vejez, pero no han llegado a la madurez. Son ancianos con una conducta de un niño. También se dijo que son niños con arruga y canas. A veces suele pasar eso. La Biblia ciertamente nos anima a tener el corazón de un niño, pero no la conducta de un niño. Hermanos, llegar a la vejez tiene sus serias complicaciones, y complicaciones físicas especialmente. Y si a eso le agregamos la inmadurez, la falta de sabiduría, la falta de paciencia, la vejez, por cierto, no se va a disfrutar. Van a ser días difíciles y amargos. Ya el hecho de llegar a ser una persona mayor trae complicaciones físicas. Y si a eso le agregamos la inmadurez, eso nos llevará a una vejez solitaria y no la vamos a poder disfrutar. Pero el pasaje de hoy nos mostrará cómo los adultos mayores deben vivir para que sean una bendición, no solo a la familia, no solo a la iglesia, sino también a esta generación que nos toca vivir. Pero aquí quiero hacer una aclaración, hermano. Quizás algunos de los que está aquí presente está pensando que ese mensaje no es para ellos porque son jóvenes. No, este mensaje es para la gente mayor. Y quiero decirte que no es así. Quiero decirte que estás muy equivocado por dos razones. Si bien el pasaje es cuál es el ministerio de los adultos en la iglesia, pero también involucra a los jóvenes. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque Pablo enseña aquí de qué manera deben vivir los matrimonios jóvenes, especialmente las mujeres, como esposa y como madre. Eso lo vamos a ver en los versículos 4 y 5. Y número dos, porque si tú eres joven y quieres llegar a ser un anciano maduro, debes cultivar ahora estas cualidades en tu juventud. Porque lo que no se cultiva en la edad temprana, no lo podrás hacer en la vejez. Te doy un ejemplo. Si tú hoy eres una persona de mal genio, cuando seas un anciano serás una persona terriblemente imbancable, porque lo que uno es en la juventud lo va a potenciar en la vejez. Por lo tanto, es muy importante que nosotros hoy como jóvenes estemos cultivando aquellas cosas que nosotros queremos cosechar en la vejez.
sean buenas o sean malas. En la vejez, escucha bien esto, hermano, cosechamos lo que sembramos en la juventud. Cuando uno llega a la vejez, va a cosechar lo que sembró en la juventud. Eso es algo que se aplica tanto para el creyente como para los incrédulos. Lo que nosotros no cultivamos en la juventud, no lo vamos a poder cosechar en la vejez. Así que si quieres ser un anciano maduro, primero debes ser un joven maduro. Si quieres ser un anciano sabio, primero tienes que ser un joven sabio. Por lo tanto, este mensaje es tanto para los ancianos y para los jóvenes. Y hoy en los versículos 1 al 5 de este capítulo 2 veremos cuáles son las características distintivas de aquellos que son los adultos mayores en la iglesia. Y tú, querido joven, el día de mañana serás un adulto en la iglesia. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Ahora, según la Biblia, ¿qué era una persona anciana? No es lo mismo que ahora. En la Biblia, un anciano ya tenía 60 años. Una persona de 60 años ya era un anciano. Hoy se dice que a los 65, ya es la tercera edad, es un anciano, pero en los tiempos bíblicos, ser un anciano ya era una persona que tenía más o menos 60 años. Por ejemplo, Pablo en Filemón 1:9, él confesó que era un anciano de edad y en ese momento él tenía aproximadamente 60 años. Y aquí hay varias personas que ya tienen 60 años o están acercándose a los 60 o ya pasaron los 60. Bueno, vayamos ahora entonces al desarrollo de este pasaje. En este capítulo 2, Pablo pasa a hablar de los pastores, ahora va a pasar a hablar de la congregación. Todo este capítulo 2 habla de cómo deben conducirse. En primer lugar, los adultos mayores, los hombres. Luego habla de cómo deben conducirse las mujeres mayores. Luego hablan de cómo deben conducirse las esposas jóvenes. Y luego habla de cómo deben conducirse los esclavos, pero con el fin de vivir de acuerdo a la sana doctrina. Para eso leamos el versículo 1. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 1, Pablo comienza diciendo a Tito, pero tú. Pablo aquí hace un contraste entre Tito y los falsos maestros. Los falsos maestros hablaban vanidades, pero Tito tenía que hablar todo lo que está conforme a la sana doctrina. Ahora, ¿qué significa sana doctrina? Nosotros la nombramos muchas veces. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, la palabra sana significa saludable, implica higiene y limpieza. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es que la enseñanza que nosotros predicamos es una enseñanza saludable y pura. Una enseñanza que siempre enfatiza lo bueno, lo que Dios quiere, no lo malo y lo que Dios desprecia. Eso es la sana doctrina. Predicar lo que Dios dice en su palabra que trae beneficio al alma. Por lo tanto, una iglesia de sana doctrina se debería conocer porque sus miembros tienen una conducta saludable y santa. Eso es ser una iglesia de sana doctrina. La sana doctrina o la sana enseñanza nunca está divorciada de una conducta pura y piadosa. La enseñanza correcta conduce a una vida correcta. Si lo que yo digo no coincide con lo que yo vivo, entonces ahí hay una gran contradicción. Yo no estoy viviendo la sana doctrina. Yo puedo saberla, puedo predicarla, pero si no la vivo, no puedo decir que estoy viviendo la sana doctrina. Y Pablo comienza dando instrucciones a los adultos mayores, primeramente a los hombres y luego a las mujeres. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Entonces vamos a comenzar con los hombres adultos. ¿Qué es lo que Tito tenía que enseñarle a los hombres adultos? Versículo 2, que los ancianos sean sobrios.
Aquí estamos hablando de los ancianos de edad, no los pastores. Los ancianos tenían que ser sobrios. ¿Y qué significa la palabra sobrio? Es contrario a la palabra ebrio. ¿Mm? Una persona sobria es una persona que tiene dominio propio, tiene templanza, es una persona que es equilibrada. También implica de no tener un comportamiento extremista, es decir, que su conducta es inestable, que no sea una persona que hoy está alegre y mañana está triste, que hoy habló todo el día y mañana no quiere hablar con nadie. Esa es una persona que no es sobria, es una persona que no, que es extremista, que se va a los extremos. Los ancianos no deben ser dominados por su estado de ánimo o por las circunstancias. Por ejemplo, si están sanos, están felices, están contentos, pero están enfermos, están enojados, están irritables, están molestos. Eso no es ser sobrio, porque es una persona que se mueve por los extremos. Y la Biblia acá dice que el anciano, el hombre mayor de edad, debe ser sobrio. Es aquel hombre que tiene gozo en la salud, pero también tiene gozo en la enfermedad. Es aquel que tiene gratitud a Dios en la prosperidad y también tiene gratitud a Dios cuando Dios lo hace pasar por la necesidad. Es decir, que su vida espiritual no depende de su estado de ánimo, ni tampoco de las circunstancias. ¿Mm? No tiene que ser esa persona que cuando su familia lo va a visitar, va pensando en el camino, ¿y hoy cómo lo voy a encontrar? No, no tiene que ser extremista, tiene que ser una persona sobria, que tenga dominio propio. En segundo lugar, los ancianos, los hombres mayores de edad, también deben ser serios. Dice Pablo, sean serios. Esto no significa que deben ser amargados o que deben andar con la cara larga o parecerse un ogro y tener total carencia de humor. No, no significa eso, hermano. Serio aquí en la Biblia significa alguien digno de confianza, alguien digno de respeto. Es decir, que su comportamiento es digno, que se gana el respeto de los jóvenes y la confianza de los adultos. Es alguien que puede acercarse, es una persona que cualquiera puede acercarse a él para recibir un consejo sabio y bíblico. ¿Por qué? Porque ven en él un hombre que toma en serio las cosas de Dios y las cosas de la vida. Serio es un hombre que ciertamente se va a reír, va a tener sentido del humor, pero escuche bien esto, nunca se va a reír de la inmoralidad, de la vulgaridad o de las cosas santas de Dios. Es alguien que va a tratar con seriedad lo que es serio, lo que es sagrado. Nunca se reirá de los defectos o las desgracias de los demás, ni tampoco se reirá de aquello que es santo y sagrado. ¿Mm? Eso es un hombre serio. No usará el nombre sagrado de Dios para contar un chiste, ni contará chiste acerca del infierno, porque son cosas sagradas y dolorosas. Ese es un hombre serio. Es un hombre que ciertamente se ríe, que es alegre, pero es serio en las cosas que son serias para Dios. Pablo sigue diciendo que los ancianos de edad también deben ser los hombres prudentes. Esta palabra significa cauteloso, sabio. Es una persona que piensa antes de hablar y piensa antes de actuar. No es alguien impulsivo o arrebatado, sino que usa discreción para no ofender a nadie. Esta palabra prudente aparece 4 veces en las cartas pastorales y es interesante que en estas 4 cartas pastorales que Pablo le escribe a Tito y a Timoteo, 4 veces aparece la palabra prudencia y es interesante que se va dirigida en primer lugar a los ancianos de la iglesia, los pastores, en segundo lugar va dirigido a los ancianos de edad de la iglesia, en tercer lugar va dirigido a las mujeres jóvenes de la iglesia y en cuarto lugar a los jóvenes en general. Eso significa que ser prudente es muy importante en la iglesia del Señor
La prudencia siempre evitará tener malas decisiones, decisiones que acarrean duras y dolorosas consecuencias. Y algo interesante, hermano, la Biblia habla de que la prudencia está ligada a la sabiduría. Una persona prudente es una persona sabia, una persona sabia es una persona prudente. Dice Proverbios 17:27, de espíritu prudente es el hombre entendido, el hombre sabio. Es decir, el hombre prudente es el hombre que antes de actuar o de hablar piensa si eso que va a decir o eso que va a hacer va a beneficiar o va a perjudicar a las personas. Eso es ser prudente, no es una persona arrebatada, impulsiva. Pablo sigue diciendo que los ancianos de edad dice que tienen que ser sanos en la fe. ¿Qué significa esto? Sanos en la fe. Significa tener una confianza en Dios en cualquier circunstancia. El anciano ha pasado por muchas pruebas y tribulaciones, pero aún confía en la bondad de Dios. El anciano debe tener una fe inquebrantable, ya que él ha comprobado cómo Dios le ha sostenido hasta la vejez. El anciano no debe temer el futuro ni la muerte, porque él ha experimentado el cuidado de Dios durante muchos años. Los ancianos deben ser un ejemplo de fe, hermano. Los hombres mayores deben ser un ejemplo de fe y de fidelidad a Dios. Hermano, si hay algo que a mí me ayuda en lo personal, yo ya tengo 60 años, es que si Dios me ayudó ayer, ¿por qué no me va a ayudar hoy? ¿Y por qué no me va a ayudar mañana? La fidelidad del tiempo pasado debe motivarte a confiar en Dios hoy y mañana. Si Dios me ayudó ayer, también me va a ayudar hoy y también me va a ayudar mañana. Porque eso lo he comprobado en estos 60 años. Dios nunca me falló. Yo sí le fallé a Dios, pero Dios nunca me falló. Entonces un anciano debe ser un hombre sano en la fe, que inspira fe, porque él ya ha vivido muchos años y ha podido comprobar cómo Dios lo ha sostenido en montón de circunstancias. Pero también número 5 dice Pablo, sanos en el amor. No solamente sano en la fe, sino también sanos en el amor. El anciano debe ser un ejemplo de amor al Señor, porque él ha vivido más décadas que los demás y le ha permitido conocer más al Señor. Él tiene más experiencia en la vida cristiana, por lo tanto, él debería amar más al Señor que los jóvenes. Hermanos, los mayores de edad que han tenido muchos años en la vida cristiana deben ser un ejemplo de amor al Señor, porque ellos han vivido más años que los jóvenes y han experimentado la gracia y la bondad de Dios. Pero también sanos en el amor implica que los hombres ancianos deben ser un ejemplo de amor a los hermanos, que se muestran siempre generosos, amables con todos, aun con aquellos que son difíciles de tratar. Un anciano no debe guardar rencor ni amargura contra nadie, debe mostrar un amor sincero y compasivo con los demás. Yo subrayé esto que me encantó, hermano. Un anciano debería ser un hombre que todos quisieran estar con él y no al revés, que nadie quisiera estar con él. Un anciano que es sano en el amor siempre estará rodeado de personas. ¿Quién quiere estar con un hombre amargado? ¿Quién quiere estar con un hombre cascarrabia? ¿Quién? Nadie. Pero un anciano debe ser un hombre que inspira amor, que todos quisieran estar con él, compartir con él. Yo tengo un ejemplo de don Roberto Zárate, un hombre de 83 años, y todos quieren estar con él. Lo rodean, lo buscan. Una vez que paró en mi casa, eran las 12 de la noche, yo lo mandé a dormir porque él hubiera seguido. Le dije, don Zárate, vamos a dormir porque mañana tenemos culto. Pero él quería estar, quería estar, quería estar. Bueno, eso es ser sano en el amor. Alguien que todos quieren estar con él. ¿Mm? Y no un viejito cascarrabia que ni el perro quiere jugar con vos. No, hermano, no debe ser así.
sanos en el amor, dice. Pero también dice sanos en la paciencia. ¿Se dieron cuenta? Sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. ¿Qué significa paciencia? Perseverancia, esperanza. Lo que Pablo nos enseña es que los ancianos terminen bien la carrera, que sean perseverantes en terminar su ministerio de la mejor manera posible. Pues hay muchos ancianos que en su última etapa de su vida se desaniman, se desenfocan del ministerio para autocompadecerse de sí mismos y en vez de servir, demandan servicio. Hermano, un anciano debería ser una persona que es un ejemplo de perseverancia, que todos los jóvenes quisieran ser como él, porque es un hombre que a pesar de que pasó pruebas, tentaciones, tribulaciones, perseveró, nunca volvió atrás, siempre siguió el ejemplo de Cristo, obediente hasta la muerte. Hermanos, un anciano, una vez que se jubila, debería ser una persona que más sirve al Señor. Yo no veo la hora de jubilarme, hermano, para dedicar más tiempo al Señor. Y no decir, no, ya me jubilé, que trabajen los jóvenes. No, hermano, en la Biblia hay muchos ejemplos de que Dios llamó a hombres ya de 80, 85 años para el ministerio. Si tú estás en esta tierra es porque Dios tiene un propósito, si no Dios ya te hubiera llevado. Entonces Pablo va a decir que lo que Dios espera de los hombres que ya son ancianos, ¿qué espera? De los hombres ya ancianos de edad. ¿Qué es lo que Dios espera, hermano? Primero, que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, sanos en el amor, en la paciencia y en la perseverancia. Eso es lo que Dios espera, desea, y es tu responsabilidad, querido hermano, si tú estás en esa edad. Y quiero hablarle a todos aquellos que ya tenemos esa edad. Querido anciano, según la Biblia, si ya tienes 60 o estás ahí, o pasaste los 60. Y también va para mí. Que tú no seas conocido por tus arrugas o por tus canas, ni mucho menos seas conocido por tus defectos de carácter, sino que seas conocido porque eres un hombre sabio, maduro, que se ganó el respeto de los jóvenes y la confianza de los adultos. Que si Dios te ha permitido llegar a la vejez y que es un privilegio que muchos no lo tienen, no todos llegan a la vejez, si el Señor te ha dado el privilegio de llegar a la vejez, que tú seas un ejemplo y un estímulo para la próxima generación. Tú seas un ejemplo, un estímulo, porque Dios te ha dado el privilegio de llegar a los 60 o más años, privilegio que no todos lo tienen. Dice el Salmo 71, 18, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora que estoy viejo y canoso, no me olvides, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Esa es la oración de un hombre mayor. Esa es la oración de que yo pueda ser un ejemplo para los que vienen detrás de mí. Un ejemplo. El salmista pedía fortaleza a Dios. ¿Para qué? Para poder descansar en la jubilación. No, hermano. Pedía fortaleza con el único propósito de bendecir a los que vienen después de él. Proclamando qué cosa? El poder y la fidelidad de Dios. Hermano, la vejez no debe ser un obstáculo para servir al Señor. No debe ser un obstáculo para servir al Señor. Al contrario, debe ser un motivo para servir más al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ya estás más cerca de la eternidad. Ya estás más cerca de encontrarte con el Señor. Ya tenés menos tiempo en esta tierra. Y con más razón debería estar más cerca del Señor y sirviendo más al Señor, porque ya estoy más cerca de la eternidad. Hermanos, yo estoy más cerca de la eternidad que otros, muchos acá que hay jóvenes. Yo estoy más cerca de la eternidad y con más razón debería estar más
involucrado en la obra del Señor. Entonces ese fue lo que Pablo le pide a Tito que enseñe a los hombres mayores de edad de la iglesia, para que esos hombres, al vivir de esa manera, puedan reflejar que están viviendo la sana doctrina. Pero ahora Pablo va a dirigirse a las mujeres ancianas. Ahora es para las mujeres ancianas. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Comienza este versículo diciendo que las ancianas sean, y esto es muy importante esta palabrita, sean, no habla de un deseo, habla de carácter. Dice sean, es algo que están practicando, no algo que deben estar anhelando. Es algo que deben estar practicando, no algo que deben estar anhelando. Dice, las ancianas, las mujeres de edad, sean, en primer lugar, dice, reverentes en su porte. ¿Qué significa esto? Reverentes en su porte. Esto significa una presencia y una apariencia física digna de su edad. Es decir, que su apariencia no sea ostentosa o fuera de lugar. Por ejemplo, que no se vista como una adolescente de 15 años, pero que tampoco tenga un comportamiento extravagante, como dice Pablo en 1 Timoteo, de peinados ostentosos y vestidos costosos. Porque este tipo de conducta es una negación a envejecer. Estas mujeres que se visten como una adolescente, que son mujeres mayores que se visten como adolescentes o se llenan de pintura y de peinados ostentosos, ¿qué es lo que están mostrando? ¿Qué es lo que están mostrando? De una forma extravagante, que tienen miedo y vergüenza de envejecer. Tienen miedo y vergüenza de envejecer. Estas mujeres se han olvidado que Dios no ve tu apariencia física, sino que Dios ve el carácter, el corazón. Dice Pedro que Dios estima a la mujer de espíritu afable y apacible. Dios no estima lo físico, la apariencia, Dios estima el carácter, espíritu afable y apacible. Entonces la mujer mayor de edad debe vestirse de acuerdo a su edad. No extravagantemente, ni tampoco abandonándose, sino correspondiéndose a su edad. Mostrar que es una mujer ya de edad. En segundo lugar, las mujeres mayores de edad en la iglesia dice que no deben ser calumniadoras. La palabra calumniadora es muy interesante, hermano, en el idioma original griego. ¿Saben qué significa la palabra calumniador en el griego? Es la palabra diabolos. Diabolos. De allí procede la palabra diablo, que significa acusador falso. Esa es la palabra calumniador, diabolos. Pablo dice que no sean diablas, no anden acusando falsamente, hablando mal de los demás. No hagan eso, dice Pablo a Tito, enséñale eso. Las mujeres de edad no deben ser mujeres conocidas porque son calumniadoras, hablando mal de los demás. Las mujeres ancianas, al tener más tiempo, porque ya han terminado de criar a sus hijos, tienen la tendencia de usar ese tiempo libre en andar chismeando o entremetiéndose en la vida de los demás. Esto no caracteriza a una mujer piadosa ni a una mujer que vive la sana doctrina. Las personas calumniadoras ponen en riesgo la reputación de familias, de amigos y de la misma iglesia. Dice Proverbios, el hombre perverso levanta contienda. Y escuche bien lo que dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos.
El chismoso aparta, no dice a los amigos, a los mejores amigos. Es decir, el chisme puede llegar a romper una hermosa y larga amistad de años, un chisme. Y Pablo dice, no, las mujeres ancianas no sean conocidas por calumniadoras, por andar hablando mal de los demás. Hermanos, un chismoso trabaja para el diablo. Un chismoso es un instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque divide, porque rompe familias, amistades, iglesias. En tercer lugar, Pablo dice que las mujeres ancianas de la iglesia no sean esclavas del vino. ¿Mm? Interesante esto, ¿no? No le pone al hombre, le pone a la mujer. No esclavas del vino. Una frase fuerte que hace referencia a la embriaguez. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque muchas veces las personas de edad avanzada recurren al vino como un estimulante y un medio de aplacar las frustraciones y la soledad de la vejez. Porque a veces los ancianos llegan a la vejez solos, amargados, tristes, y usan el alcohol como para apagar ese sufrimiento que tienen por dentro. Por lo tanto, la adicción al vino se convierte en una prisión para esa persona y no en un escape de la realidad. Y esto trae como consecuencia una mala reputación para el Evangelio y también conduce a otros a seguir el mal ejemplo. Pablo dijo a los efesios, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. La mujer piadosa, la mujer que teme a Dios, buscará ser dominada por el Espíritu Santo antes que cualquier vicio pasajero. Cuarto, Pablo dice allí, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes. En cuarto lugar, Pablo dice a Tito que le enseña a las ancianas de la iglesia que en vez de andar chismeando deben más bien enseñar y ser maestras del bien. Esto no es un oficio en la iglesia. Pablo no está diciendo aquí que la mujer debe ser pastora o predicadora, no. Sino que lo que está queriendo decir Pablo aquí que la mujer debe enseñar a las mujeres jóvenes, a las mujeres no en un culto de adoración, sino en una forma personal, aparte. Porque Pablo ya dijo en 1 Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo se le prohíbe a la mujer enseñar en una congregación pasando por alto la autoridad del hombre. Pero aquí en Tito se le anima a las mujeres adultas a que enseñen, pero de una manera personal y solamente a las mujeres jóvenes de la iglesia. Pero atención con esto, hermano. La mujer adulta debe enseñar a las mujeres jóvenes. Ese es el principio bíblico. Las mayores enseñan a las mujeres jóvenes. Pero esa mujer mayor que va a enseñar a las mujeres jóvenes tiene que tener el respaldo de haber sido un ejemplo de piedad en su vida personal y en el hogar. No puede enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos si ella primero no amó a su propio marido. No puede enseñar a las más jóvenes a ser sumisas a su marido si ella primera no demostró sumisión a su propio marido. Por lo tanto, todas las responsabilidades que una mujer joven casada debe tener, primeramente, han de ser características distintivas de la mujer adulta. ¿Mm? La esposa joven debe cumplirla y la esposa adulta ya la está cumpliendo. ¿Mm? Esa es la idea, hermano. Que la mujer adulta que va a enseñar a una mujer joven tenga el respaldo de haber sido un ejemplo en su vida. No perfecta, porque nadie es perfecta, pero sí un respaldo de haber sido un ejemplo. Ahora, la mujer mayor de edad, ¿qué le debía enseñar a la mujer joven que recién comienza la vida cristiana? ¿Qué le debería enseñar? Dice el versículo 4, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
¿Se dieron cuenta que no le dice que le enseñe teología? No dice que le enseñe teología. Le dice lo más importante, que le enseñe a amar a su marido y a sus hijos. Es interesante esto. Ahora bien, en primer lugar dice amar a sus maridos. Esa es la primera cosa que una mujer mayor debe enseñarle a una mujer menor, a una joven esposa. Lo primero, amar a su marido. Interesante. Amar es algo que se aprende, no es algo natural en los seres humanos. Sí, los seres humanos amamos, pero a veces amamos de una forma egoísta o condicional. Pero aquí Pablo habla de un amor bíblico, es decir, de amar incondicionalmente, de amar de la manera en que Dios nos amó. Y a veces esto implica también amar inmerecidamente. A veces también implica eso. Y es el primer desafío de una esposa, sin importar si es adulta o joven, amar a su marido. ¿Por qué? Porque su marido es la persona más cercana a su vida y también es la persona que más lo conoce. La esposa conoce las fallas y debilidades, pecados y frustraciones de su marido y a pesar de todo eso debe amarlo y no desacreditarlo o recordarle continuamente sus fracasos. Dice Proverbios 13:10 que el amor no hace mal al prójimo. El amor siempre bendice, perdona, ayuda y construye. Querida esposa, sea joven o sea adulta, tú tienes que amar a tu esposo con todas sus fallas. ¿Por qué? Porque él te ama a ti con todas las fallas tuyas, porque somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que puede decir, yo soy perfecto? Todos somos pecadores. Y la esposa debe amar a su esposo aun cuando vea fallas y pecados. No significa que sea cómplice del pecado, pero debe ayudarlo. Proverbio en 31, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, no solamente algunos días. Bueno, cuando él piense como yo, cuando él me trate bien, yo le voy a dar bien. Cuando él me trate mal, yo le voy a dar mal. No, acá dice que la mujer virtuosa o la mujer ideal, la mujer piadosa, le da bien a su marido todos los días de su vida. Y ahí hay días que el marido falla, fracasa, pero ella le da el bien. La mujer virtuosa ama, bendice y ayuda a su marido todos los días y es incapaz de perjudicarlo. También hay un detalle importante. Pablo pone primero al marido, no a los hijos. ¿Se dieron cuenta? En primer lugar, Pablo dice a Tito, enseñar a las mujeres mayores, que las mujeres mayores enseñan a las mujeres jóvenes. En primer lugar, amar a su marido. No dice amar a sus hijos, amar a su marido. Es la prioridad. Porque la esposa con su marido son una sola carne. No la madre con los hijos. Es la esposa con el marido, son una sola carne. Y por eso Pablo pone en primer lugar que las mujeres deben amar primeramente a su marido, luego a sus hijos. Entonces, en primer lugar, que enseñen qué cosa las mujeres jóvenes, amar a sus maridos. Luego sí dice, amar a sus hijos. Alguien podría decir, una mujer aquí, una que es madre, podría decir, pero esto es más fácil que amar al marido. Amar al hijo es más fácil que amar al marido. Una hermana hizo, porque a la mujer le es más fácil amar al hijo que al marido. Pero, hermanas, hay mujeres que sin saberlo no aman a sus hijos. Hay mujeres, madres, que sin saberlo no están amando a sus hijos. No lo están amando. ¿Y cómo podemos saber esto bíblicamente? Porque vamos a usar la Biblia para eso. Quizás tú no sabes
que hay ciertas conductas como madre que demuestran que tú no estás amando a tus hijos, aunque tú lo digas que lo amas. ¿Y cuáles son esas formas o maneras en que una mujer, una madre, no ama a sus hijos? Y que ella quizás no lo sabe y que quizás hoy te vas a enterar, según la Biblia. En primer lugar, no disciplinarlos. Eso es una manera de no amar a tus hijos, no disciplinarlos, no corregirlos, sino en darle todo lo que ellos quieren, pensando que le estás haciendo un bien, pero en realidad lo estás perjudicando y muchas veces lo estás preparando para el infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Quiero que me acompañen a Proverbios 13:24. Y es interesante porque la Biblia misma lo responde. ¿Eh? No estoy inventando nada yo aquí. Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, no lo disciplina, no lo corrige, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amar a los hijos, hermanas, es corregirlos, pero corregirlos desde pequeño, porque desde pequeño comienzan a pecar. Algunas madres dicen, no, dice, yo como amo tanto a mis hijos, sería incapaz de castigarlos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios Padre al que ama disciplina. Y nosotros no somos más buenos que Dios. La disciplina es una de las maneras en que una madre demuestra amor por sus hijos. Si yo digo que amo a mis hijos, yo tengo que corregirlos, tengo que disciplinarlos. Por supuesto, no estoy diciendo maltratarlos, no, eso no, disciplinarlos. Proverbios 23, 13, 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Según este versículo, el castigo correcto y amoroso, no estamos hablando de maltrato acá, de pegarle en la cara o públicamente, no. El castigo correcto y amoroso de una madre no conducirá a su hijo a la muerte, pero sí la falta de castigo lo llevará quizás a una muerte prematura y quizá al mismo infierno. Porque si yo no corrijo la conducta de su hijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que ese hijo siga en esa mala conducta y que con el tiempo lo va a llevar a serias consecuencias. Hermano, yo aprendí algo. Los hijos se forman en el hogar. Los hijos se forman en el hogar. Los hijos ven lo que sus padres hacen. Los hijos adoptan las costumbres, los hábitos buenos o malos de sus padres. Pero te formás en el hogar. Y si un padre o una madre no corrige la mala conducta de un hijo, por más pequeño que sea, ese hijo va a potenciar esa mala conducta. Pero un hijo, una madre, perdón, que ama a su hijo, lo corrige, lo corrige. Entonces, una de las maneras en que una madre muchas veces no está amando a sus hijos es no corregirle su pecado, su conducta. Lo dice la Biblia. En segundo lugar, otra manera de no amar a los hijos, y quizás tu mamá no lo sabe, es sobreprotegerlos. Los padres deben, por supuesto, los padres deben proteger a sus hijos, pero no sobreprotegerlos. Los padres deben criar a sus hijos para que dependan de Dios, no de ellos, porque los hijos son de Dios, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Porque si los hijos dependen de sus padres, pregunto, ¿qué será de ellos cuando los padres no estén más? ¿Qué será de ellos?
porque lo criaron dependiendo de ellos, no de Dios. Una madre que sobreprotege a sus hijos le está impidiendo que maduren, se desarrollen. Los hijos que son sobreprotegidos son miedosos, inseguros y carecen de iniciativa. Debemos proteger a los hijos, pero no sobreprotegerlos. No quitarle la iniciativa, no hacerlos inseguros y miedosos, no que dependan de mí, dependan de Dios. Cosa que si yo no estoy más, mi hijo se va a saber defender y enfrentar la vida, porque depende de Dios, no de mí. Entonces, otra de las maneras en que muchas veces las madres no aman a sus hijos, no solamente no es disciplinarlos, sino sobreprotegerlos, sino también de no confrontar su pecado. No confrontar su pecado, encubrirle el pecado o justificar su pecado. Una madre que ama a su hijo lo ayudará a que confiese su pecado a Dios y a restaurar lo dañado. Porque Proverbios dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, no va a avanzar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los padres nunca deben ser cómplices de los pecados de los hijos. Al contrario, deben ayudarle a que confiesen su pecado. Porque cuando hay confesión de pecado, dice la Biblia, y se aparta del pecado ese hijo, está la misericordia de Dios. Entonces, hay maneras en que una madre no muestra amor por sus hijos. Y eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué otra cosa debería enseñarle una mujer adulta a una mujer joven? A ser prudente. Dice allí el versículo 5, a ser prudentes. ¿Qué significa equilibrada, no extremista? Por ejemplo, que no sea, voy a poner un ejemplo, no quiero ofender a nadie. Pongo un ejemplo. No sea extremista. Que no sea una mujer enferma de la limpieza, pero que tampoco sea una mujer descuidada de la limpieza. Que esté todo el día fuera de su casa, o el otro extremo, que no quiera salir de su casa. Los dos extremos son malos. Son malos. Ser prudente es también ser sensata, balanceada, no una mujer extremista, que hoy ríe todo el día y mañana está deprimida todo el día. Pasa de un estado de ánimo a otro estado. Eso no es ser prudente. No ser extremista. Ser balanceada. Hermanos, todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Para mí la palabra ideal en el cristianismo es la palabra equilibrio. Esa es la equilibrio. Los extremos siempre son malos. También dice que debía enseñarle a las mujeres jóvenes a que sean castas. Significa puras, sin maldad. Significa que descarte de su vida la manipulación, la mentira y la sensualidad, tanto en el hablar como en su forma de vestirse. No sea una mujer que coquetee con otros hombres. Eso es ser casta, pura, sin maldad. También, número 5, dice cuidadosa de su casa. Este es el principal papel que debe desempeñar una esposa. ¿Cuál es? Atender el hogar, no tener un ministerio en la iglesia. El primer papel de una esposa cristiana piadosa es el hogar, después la iglesia. Su hogar está antes que la iglesia, porque si no es eficaz en el hogar, tampoco será eficaz en la iglesia. Cuidadora de su casa también significa tener la casa ordenada y limpia. En esa época las mujeres no trabajaban fuera de su casa y era de esperarse que tengan su casa en orden. Hoy la mayoría de las mujeres trabajan fuera de su casa y no está mal, pero aún deberían ser sabias para no descuidar su propia casa. No está mal que una mujer trabaje fuera del hogar, mientras que esa mujer lo haga para apoyar la economía de la casa y no para evitar hacer las tareas de la casa.
No está mal que la mujer ayude en el hogar, pero sin descuidar el hogar, hermano, porque el principal propósito de la mujer cristiana es el hogar. Hoy, lamentablemente, los movimientos feministas están abocados a que las mujeres odien la tarea de ama de casa, porque éstas dicen que esto suena a esclavitud y a la privación de la libertad. Pero Pablo dice aquí que la mujer debe estar abocada a su casa, a su hogar, a su familia. El papel principal de la mujer es el hogar y después, sí, la iglesia. Y bueno, cuando sus hijos se críen y se vayan del hogar, ahí va a tener mucho más tiempo para servir en la iglesia. Pero mientras tenga los hijos, debe cuidar de sus hijos, prepararlos para que sean siervos del Señor. También número 6 dice que también deben ser estas mujeres buenas. Buenas significa bondadosa, generosas, también significa de manos abiertas. No es alguien mezquina e insensible a la necesidad de los demás. Cuando habla de la mujer virtuosa, dice en el versículo 20 de Proverbio 31, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. La bondad sale en ayuda a los que necesitan y también en ayuda en aquellos que no lo merecen. Es decir, una mujer debe ser buena, que significa bondadosa, de manos abiertas. Y en cierto modo esto equivale a ser semejante a Dios, porque dice la Biblia en Lucas 6:35 que Dios es bueno. ¿Y cómo demuestra Dios su bondad? Que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno, hermano. Número 7, este es un hueso duro de morder para las esposas sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. ¿Qué significa? Ponerse bajo el gobierno de su marido, recordando que fue Dios quien estableció al hombre como cabeza del hogar. El papel del hombre es amar a la esposa y el papel de la esposa es sujetarse y respetar a su esposo. Ese es el diseño de Dios, hermano y hermanas, el diseño de Dios. Y si en algún momento la esposa supera al marido en algún área, no lo desacredite, sino ayúdelo a superarse. El matrimonio no es una competencia, es un complemento. No estamos en un matrimonio para competir a ver quién es el más bueno, quién es el más habilidoso. Somos un equipo. Nos complementamos. Querida hermana, voy a dar un consejo a todas las hermanas y esto es algo que yo sé que a las hermanas le cuesta, porque la Biblia ya lo dice. En Génesis 3, que dijo Dios que la mujer va a querer controlar al marido. Esa es una consecuencia de la caída del hombre. Querida hermana, no le robes el liderazgo a tu esposo, porque eso es ir en contra del diseño de Dios. No solo el aborto y el matrimonio igualitario van en contra del diseño de Dios, también el robarle el liderazgo a tu esposo va en contra del diseño de Dios. Muchas mujeres se escandalizan del aborto, pero no se escandalizan de que le roban el liderazgo a su esposo. Y eso también va contra el diseño de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera? Quiero dar algunos ejemplos prácticos rápidamente, que quizá alguna esposa no lo sabe, pero hoy puede enterarse. ¿De qué manera la esposa no respeta a su esposo? ¿De qué manera? Voy a dar algunos ejemplos pequeños. En primer lugar, criticando públicamente a su esposo. Esa es una manera de no respetar al marido. Especialmente cuando lo critica delante de sus hijos. Una mujer piadosa dijo lo siguiente: los errores de mi esposo se los digo al Señor y las virtudes de mi esposo se los digo a los demás. La esposa que critica o desacredita a su esposo está haciendo el trabajo del diablo o está trabajando para el diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Una manera de que una esposa no respeta al marido es cuando lo desacredita delante de sus hijos o públicamente. Cuando le cuenta todos sus errores. Eso es no respetarlo. En segundo lugar, la esposa no respeta a su marido cuando toma decisiones sin consultar.
porque está pisoteando el liderazgo de su esposo. En cierta manera, ella está ocupando el lugar de su esposo. Esa fue la tragedia de Eva en el huerto del Edén. Esa fue la tragedia, cuando Eva ocupó el lugar de Adán. Y vino la tragedia a toda la humanidad. Y en tercer lugar, la esposa no respeta a su esposo. Cuando su esposo le dice no a una petición y ella responde con ironía y amenazas o corta toda comunicación de aprecio y de cariño. Esas mujeres no aceptan un no como respuesta. Eso también es otra forma de no respetar al esposo. Ahora bien, ¿por qué esta lista de recomendaciones a los adultos mayores y a las mujeres jóvenes casadas de la iglesia? ¿Por qué estas recomendaciones, Pablo? Le enfatiza a Tito que lo enseñe allí. Y el versículo 5 nos da la respuesta. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para eso todas estas instrucciones. Para eso la mujer mayor, el hombre mayor y la esposa joven debían vivir según los principios bíblicos. ¿Para qué, hermano? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra blasfemada significa difamar, deshonrar. En otra traducción dice así, para que la palabra de Dios no sufra escándalo alguno. El punto que quiere recalcar Pablo es que no solo las cosas malas que decimos y hacemos, sino también las cosas buenas que dejamos de decir y hacer deshonran a Dios, a su palabra, a su iglesia y ante el mundo. Los incrédulos juzgan el valor de nuestra fe más por nuestra manera de vivir que por nuestra teología. Ellos juzgan nuestra manera de vivir, no tanto por lo que predicamos o decimos, sino por lo que ven que hacemos o no hacemos. Hermanos y hermanas, vivamos conforme a la sana doctrina. Porque si no lo hacemos, le estamos dando lugar a los incrédulos a que hablen mal de Dios, de su palabra y de su iglesia. Eso es la palabra para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los incrédulos van a hablar mal de Dios, de la iglesia y del cristianismo. De nada sirve conocer la sana doctrina si no estamos dispuestos a obedecerla y a vivirla. Escucha bien esto, hermano y hermana. Judas conoció la sana doctrina y él se fue al infierno. Demas, colaborador de Pablo, conoció la sana doctrina y se fue al mundo. Por lo tanto, no es suficiente conocer la sana doctrina si no la obedecemos y la practicamos. No es suficiente. Ni tampoco jactarnos de que somos una iglesia de sana doctrina si no la vivimos. Que Dios nos ayude, hermano, a mostrar al mundo que somos realmente lo que decimos ser cristianos. Personas que no solo creen en Cristo, sino que también viven y se parecen a Cristo. Pero esto, ¿dónde comienza todo? En el hogar. En el hogar. No hay iglesia fuerte si no hay familia fuerte. Y las familias fuertes son aquellas que no solo conocen la sana enseñanza, sino que también la viven, la experimentan, la practican. Quiero terminar con dos breves conclusiones. Número uno, Dios espera que los adultos mayores inviertan su vida en bendecir y ministrar a la próxima generación. La vejez en el Señor no promueve la ociosidad, sino todo lo contrario, promueve el servicio y la enseñanza. La iglesia necesita de la experiencia de los adultos y necesita de la fuerza de los jóvenes. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos. La iglesia necesita la experiencia de los adultos y la fuerza de los jóvenes. Todos somos necesarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero para eso debemos reflejar el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo. Seamos jóvenes o seamos mayores, debemos reflejar a Cristo. Porque Cristo es nuestro mejor ejemplo. Él fue obediente en el hogar, fue obediente en el ministerio, fue obediente aún en su propia muerte, fue obediente. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Y querido hermano, Dios exalta a los que se humillan. Dios exalta a los que obedecen.
Dios exalta a los que son piadosos. Y para aquellos que todavía no son del Señor, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Que te arrepientas de tus pecados, que te reconozcas pecador, que te reconozcas que estás perdido e incapaz de salvarte por ti mismo y que acudas hoy a Cristo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Y de esa manera, si hoy te arrepientes de tu pecado, no mañana, hoy te arrepientes de tu pecado y le pides a Dios que cambie tu corazón, que te perdone, que tú quieres ser parte de esa hermosa familia que Dios ha creado, que es la iglesia, tú vas a comenzar entonces a vivir la sana doctrina. Esa sana doctrina que te va a ayudar a vivir una sana vida. Una vida donde vos puedas disfrutar no solo tu juventud, sino también tu vejez. Porque muchas personas no disfrutan su vejez. Muchas personas llegan a la vejez amargados, solitarios, sin esperanza, con temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo no es su Señor y su Salvador. Pero tú, en este día, arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Cristo. Hoy puede ser la última oportunidad que Dios te da. Nos moveremos de pie para orar.